Bienvenidas a Conflicto de Intereses. Avanzamos directamente en las medidas y nos adentramos particularmente en lo que nos cambia el día a día, claramente. Sinceramiento del tipo de cambio oficial, es decir, devaluación, 800 pesos el tipo de cambio oficial, que hasta hace algunas horas nada más, Colo, ¿en cuánto estaba? El mayorista, lo tenés que comparar con el mayorista, que estaba a 366 pesos. Lo que nos da una devaluación del 118,5% del tipo de cambio oficial, pero no acaba ahí. Bien, porque también hay aumento provisorio del impuesto país. Comenzamos con aumento para las importaciones del impuesto país. No sabemos porcentajes todavía. Exactamente. Entonces, las importaciones van a tener, al final de cuentas, una devaluación más alta, porque no va a ser 800 pesos, va a ser más alto el dólar para importar, porque va a tener la recarga del impuesto país. No sabemos el monto todavía. Así es, no sabemos todavía ni a partir de cuándo. El porcentaje ni a partir de cuándo. Se supone que mínimo el valor del contado con liquidación. Aumento de retenciones no agropecuarias. Eso ¿sí? mismo hizo Mauricio Macri y terminó al comienzo de su gestión, y es completamente desfavorable ¿para quién? Para la industria. Reducción en materia de subsidios energéticos y de transporte. Uno de los puntos que más se había tocado durante la campaña, se decía campaña del miedo y demás. Bueno, reducción de subsidios, es decir, de nuestras tarifas energéticas, de la tarifa del colectivo, del tren. Bueno, no sabemos tampoco cuánto nos va a aumentar, de cuánto es la reducción del aporte del Estado para, en definitiva, saber cuánto vamos a pagar. Sí, lo que tienen que tener en claro es que dijo que se paga bajísimo la tarifa de luz y de gas. Hoy estamos pagando, los que tienen subsidios, clase media que conserva subsidios, paga solo el 20% del valor de la tarifa. Tiene un 80% subsidiado. Entonces tienen que sacar la cuenta que si te quitaran el 80% se te triplica la tarifa, pero a eso le tenés que sumar la devaluación. Claro. Entonces quiere decir, si te eliminaran por completo los subsidios con esta devaluación, la tarifa se sextuplica mínimo, ¿no? 6 veces más. Tenemos que ver qué porcentaje de quita va a ser. Ahí no hubiera sido importante, digo, que se dijera claramente cuál es el porcentaje. Y los plazos, además. Claro, ¿y cuánto tiempo, no es lo mismo aplicar una quita gradual de subsidios. Gradual no es de acá a abril. Yo vuelvo a aclarar. Claro, de acá a abril es shock. Claro, es un shock escalonado, sí, a lo sumo. Porque te quiten el 40, el 50 es un impacto grande. Es 2 veces más o 3 veces más. Acompañado de una devaluación. Claro. ¿no? El tipo de cambio oficial, 800 pesos, aumento provisorio del impuesto país, aumento de retenciones no agropecuarias, entonces reducción de subsidios energéticos y ahí tenés un punto, porque digamos la tarifa se compone por el costo de la energía subsidiada, pero después lo que es transporte y distribución que está regulado. Si eso también se desregula, bueno, vas a tener todavía una tarifa final más alta. Así es, mediante audiencia pública, ¿no? Unos primeros 10 minutos, 9 de Luis Caputo, adentrándose en la herencia, repitiendo algunos conceptos ya emitidos por parte del presidente Javier Milei en el acto de Asunción, allí en el Congreso, y después llega la enumeración de medidas que venimos repasando. Bueno, la reducción de ministerios, que ya lo conocíamos, la suspensión de la pauta, que ya lo sabíamos desde hoy a la mañana, ministerios entonces de 18 a 9, secretaría de 106 a 54, mínimo de transferencias a provincias. Bueno, ¿sí? Mínimo de transferencias, no dice eliminación directa, dice reducir al mínimo. Mira, una consultora, Yaraf, hizo la cuenta de en total cuánto es la plata que este año le transfirió el Estado Nacional a las provincias y representa un 25%, un cuarto de lo que habría que reducir. De esos 5 puntos del PBI, un cuarto es la transferencia de ingresos, así que es muchísimo dinero. Y muchos había hablado de la famosa billetera de capital humano, ¿no? Que quedaba abierta, la billetera de capital humano, hablaban de medidas de contención para los caídos, en palabras del presidente Javier Milei, congelamiento del potenciar trabajo en valores de 2023, lo que entiendo no es una buena noticia. Sería el valor actual, ¿no? El último valor. Entiendo que sí. Y duplicar la AUH y aumentar 50% la tarjeta alimentaria. Con un nivel de inflación que puede viajar al 200%, bueno, tendrá que aclarar en qué periodo vas a aumentar un 50% de la tarjeta alimentar, porque si no, la billetera abierta es una formalidad, porque los estás haciendo perder de lleno. Claro.
Julia Mengolini, primeras impresiones. Uy, estoy impresionada. Muchas de verdad. anotaciones veo. Bueno, no, porque fuimos anotando todo, ¿no? Ya estuvieron comentando cada una de las medidas. Vos decías, bueno, el diagnóstico que él hace para justificar las medidas que empieza a enumerar después ya había sido dicho por el propio... no nos queda otra, ¿no? Bueno, claro, pero había sido dicho por el propio presidente en el discurso de Asunción. Es un diagnóstico que contiene algunas cuestiones como bien ortodoxas, como decir, por ejemplo, bueno, la emisión es lo que genera inflación. Bueno, eso es típico ortodoxo. Ahora después, el cálculo del 15.000% de inflación, ustedes son economistas, pero alguien me va a tener que explicar de dónde sale. A mí me parece que es directamente extorsivo, porque lo que él está diciendo, para decir todo lo que va a decir a posterior, que son medidas que son durísimas, no para la casta, sino para la gente común que se va a tomar el colectivo, que va a ir al supermercado, que va a dejar de... Bueno, y que se le va a realmente desbarajustar la vida. Para eso vos tenés que decir algo así como... o te corto una pierna o perdés las dos. Puso el ejemplo de la leche, ¿no? Bueno, claro. ¿Cuánto vale hoy? No, 400 y se iría a 60.000 pesos de lo que vos estás diciendo. Por eso digo, el diagnóstico no se queda solamente en una lectura de un típico economista ortodoxo. Me parece que extreman al mango, porque ya el 15.000% a nadie le da la cuenta, extreman al mango para después poder anunciar estas medidas. Sí, y que tener cuando vos algún digas, tipo de che, justificativo, aumentó ¿no? el bondi o la tarifa energética y demás, pero si ¿qué no, preferías? ¿El 15.000% de si no me inflación? cortaban las dos Eso es, piernas. Totalmente. eso es. Por eso. Vamos a saludar a Julián Guarino, que se encuentra en el Ministerio de Economía. Llegaron los anuncios.